¿Alguna vez has sentido como si hubiera regresado? Como si por un segundo, solo un segundo, el aire dentro de la casa hubiera cambiado? Como si algo hubiera atravesado el silencio y simplemente lo supieras? Porque tal vez no te lo estés imaginando. Quizás lo que sentiste no fue anhelo, sin memoria, sin proyección de dolor. Quizás fue la presencia. Y antes de continuar, necesito decirte algo importante. Si sientes que este tipo de mensaje habla de algo muy profundo dentro de ti, tú, regístrate ahora. Este espacio es para almas que buscan respuestas. Porque de lo que vamos a hablar aquí no es de fantasía. Se trata de vincularse. Hay un momento de duelo que nadie explica. No es el día para decir adiós. No es el funeral. No es el primer cumpleaños sin él. Es ese momento inesperado, cuando juras que él estuvo allí. Un ruido que solo él hacía. Un olor que surge de la nada. La sensación de que algo toca tu pierna. O ese sueño tan real que parecía más un reencuentro que un recuerdo. Y luego viene la duda. ¿Me estoy volviendo loco? ¿Es solo mi mente tratando de sobrevivir? ¿O realmente regresó por última vez? La mayoría de la gente silencia esta experiencia, porque el mundo no sabe cómo lidiar con lo invisible. Pero he aquí una verdad que casi nadie tiene el valor de decir. El amor no desaparece cuando el cuerpo se va. Y cuando el amor es profundo, el vínculo no se rompe. Él se transforma. Pero, si no se entiende este vínculo, puede convertirse en culpa, puede convertirse en apego, puede convertirse en un dolor que se repite en silencio. Y tal vez, por eso, todavía te despiertas en mitad de la noche. Quizás por eso la casa a veces parece demasiado vacía o demasiado lleno. Porque lo que duele no es solo la ausencia, es la sensación de algo inacabado. Hoy comprenderás por qué tanta gente denuncia esta última visita. Entenderás qué pasa con el vínculo cuando alguien se va. Y principalmente, entenderás por qué dolor no significa debilidad, significa conexión. Pero hay un detalle que casi nadie nota y cambia por completo la forma en que ves ese último momento. Hay una pregunta que quizás nunca hayas hecho con la suficiente valentía. ¿Y si no volvió a despedirse? Pero para confirmar que el enlace todavía existe, porque piensa conmigo, si fue solo imaginación, ¿por qué la sensación fue tan específica? ¿Por qué no fue un pensamiento aleatorio, sino una experiencia casi física? Sentiste algo, y los sentimientos reales merecen ser comprendidos, no reprimidos. Ahora, respóndeme honestamente. ¿Alguna vez has tenido al menos un momento en el que juraste que él estaba cerca? Quizás nunca le hayas contado esto a nadie. Tal vez lo guardaste como un secreto íntimo, por miedo a ser juzgado. Pero aquí hablamos de lo que hay de real en el interior. El duelo no es solo tristeza, es un proceso de reorganización del vínculo. Y aquí es donde casi todo el mundo se pierde, porque nos enseñaron que superar es olvidar, que avanzar significa dejar atrás. Ese sentimiento de presencia significa negación. Pero, ¿y si es exactamente lo contrario? ¿Y si este sentimiento no es una señal de que estás estancado, pero ese amor sigue activo dentro de tu sistema emocional? La neurociencia del apego demuestra que nuestros vínculos no se borran. Están registrados en lo profundo del cerebro. El sistema que crea conexión es el mismo que reacciona ante la ausencia. Entonces, cuando alguien se va, el cerebro no entiende la muerte. Él entiende la separación y busca activamente la separación.
Por eso a veces parece que estás esperando a que vuelva a cruzar la puerta. Por eso duele el silencio. Por eso cada pequeña señal enciende algo dentro de ti. No es una locura. Es un vínculo no arreglado. Si este vídeo te abre la mente, deja un me gusta. Esto ayuda a que este mensaje llegara a otras personas que también necesitan escuchar esto. Porque hay miles de personas viviendo esta misma experiencia en silencio. Y quiero invitarte a hacer algo importante ahora. Comenta a continuación. Lo sentí. Sin explicaciones. Sin justificaciones. Solo eso. Este es un espacio seguro. Y déjame darte una idea más. ¿Y si el problema nunca fue la presencia, pero la forma en que te enseñaron a interpretar esta presencia? Hay un punto invisible en esta historia que lo cambia todo. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar ahora. Lo que casi nadie explica es que el vínculo no es solo emocional. Él es neurológico, energético y simbólico al mismo tiempo. Cuando amas a alguien, ya sea un padre, una madre, una pareja o un perro que dormía a tus pies, tu cerebro crea circuitos, detalles del archivo adjunto. Estos circuitos funcionan como un mapa interno. Dicen, la presencia es seguridad. Esta presencia es el hogar. Esta presencia es pertenencia. Cuando el cuerpo se va, el mapa no desaparece. Es como si la casa todavía estuviera diseñada dentro de ti. La psicología del apego muestra que los vínculos profundos no se borran con el tiempo. Ellos necesitan ser reorganizados. Sí, esto no sucede. El cerebro sigue buscando. Es como un sistema de navegación que intenta encontrar una dirección que ya no está en el mismo lugar. Ahora, imagina esto como un portal. Por un lado, el mundo físico. Por el otro, el mundo interno, donde los recuerdos, las emociones y las representaciones permanecen vivas. El dolor es el cruce de este portal. Pero cruzar no significa olvidar. Significa transformar la forma de conexión existe. Cuando hueles un olor, un sonido, un recuerdo que es demasiado vívido, no lo es necesariamente algo sobrenatural. Tampoco es una ilusión. Es tu sistema intentando integrar la ausencia con la continuidad del amor. Aquí es donde entra en juego el espejo. El duelo funciona como un espejo emocional. Refleja no solo a los que se fueron, sino también en quién te convertiste al amar esa presencia. Cuando el vínculo es muy fuerte, la identidad también es mixta. Una parte de ti estaba organizada en torno a ese ser. Cuando se va, el vacío que aparece no es solo externo, es estructural. Por eso la sensación puede ser física. Puede sentirse como un peso en el pecho. Puede parecer algo desaparecido de la rutina. Puede parecer que el silencio se ha hecho más fuerte. Pero hay otro punto que casi nadie menciona. Algunos estudios en neurociencia del duelo muestran que, en los primeros meses, después de ante una pérdida profunda, el cerebro activa regiones asociadas con la expectativa de reencuentro. Como si una parte de ti todavía estaba esperando el regreso. Esto explica por qué la sensación de la presencia puede surgir con tanta intensidad. No es debilidad, es el sistema intentando cerrar un ciclo. El problema es que muchas personas intentan forzar el cierre de este ciclo demasiado rápido. Ellos intentan superar, intentan silenciar, intentan bloquear cualquier señal que parezca una conexión, pero el vínculo no es un interruptor que se apaga.
Él es una luz que necesita ser redirigida. Si intentas borrarlo, se convierte en dolor. Si aprendes a reorganizarte, se convierte en un recuerdo vivo. Y aquí hay algo profundo. El amor no ocupa espacio físico, ocupa un espacio simbólico. Cuando el cuerpo se va, el símbolo permanece. Y tal vez ese sentimiento que tuviste no fue un adiós. Quizás fue el comienzo de una nueva forma de conectarnos. Pero esto requiere conciencia, requiere cruzar el portal sin negar lo que sientes, requiere mirarse al espejo sin huir del dolor. Si algo aquí tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios. Confío en mi alma, porque en el siguiente punto vamos a tocar exactamente la parte que más duele y que casi nadie tiene el coraje de afrontarlo. Ahora toquemos la parte en la que quizás evites pensar, porque no es solo nostalgia, es culpa. Es esa pregunta silenciosa que aparece cuando apoyas la cabeza en la almohada. ¿Podría haber hecho más? ¿Me di cuenta demasiado tarde? ¿Y si hubiera actuado diferente ese día? El duelo no duele solo por la ausencia, le duele el sentimiento de responsabilidad. Cuando alguien se va, especialmente de forma inesperada, el cerebro comienza a buscar explicaciones. Y cuando no encuentra respuestas claras, crea escenarios, alternativas, reescribir diálogos, momentos de reconstrucción. Esto no es debilidad, es un intento de controlar, porque aceptar que algo está fuera de tu alcance es una de las experiencias más difíciles para el ser humano. Y luego, cuando sientas esa presencia, cuando algo parece pasar por el ambiente, la mente entra en conflicto. ¿Regresó porque no hice lo suficiente? ¿Está tratando de decirme algo? ¿Sigue todavía en prisión? ¿Notas cómo el amor empieza a mezclarse con el miedo? Este es el punto más delicado del duelo, porque cuando el vínculo no se reorganiza, puede convertirse en vigilancia emocional. Empiezas a notar señales, interpretar coincidencias, vivir en un estado alerta interna constante, no porque quiera, sino porque sientes que algo ha quedado abierto. Ahora te hago una pregunta sincera. ¿Y si lo que duele no es irse, pero la forma en que llevas esta historia dentro de ti? Quizás la sensación de presencia no sea una carga. Quizás no esté pendiente. Quizás no sea una advertencia. Tal vez sea solo tu corazón, tratando de mantener vivo lo que era tan importante desaparecer. Pero mientras asocies este sentimiento con la culpa, el ciclo continúa. El pasado comienza a invadir el presente. La memoria se convierte en peso. El amor se convierte en tensión. Y esto crea un conflicto interno silencioso. Seguir adelante se siente como una traición. Estar encerrado se siente como lealtad. Pero hay una tercera posibilidad, una forma de honrar el amor sin permanecer en el dolor. Y es exactamente esta posibilidad la que casi nadie enseña. Y eso cambia por completo la forma en que atraviesas el duelo. Aquí está la tercera posibilidad. No es necesario romper el vínculo, es necesario reorganizarlo. Esta es la parte que lo cambia todo, porque nos enseñaron que amar a alguien significa presencia física. Y cuando el cuerpo se va, el amor necesita irse con él para que la vida pueda continuar. Pero eso no es cierto. En la psicología del apego, existe un concepto llamado apego continuo. Él explica que relaciones profundas, NDA, no desaparece después de la pérdida. Cambian de forma. El cerebro no borrar quién era importante. Aprende a almacenarlo de una manera diferente.
Cuando este proceso se da de forma saludable, la memoria deja de ser una herida abierta y se convierte en raíz. No lo olvides. Te integras. Espiritualmente hablando, es como si el amor abandonara el plano físico y emigrara a un interno. Deja de estar a tu lado y empieza a estar dentro de ti. Y esto no es prisión. Este es el vencimiento del bono. Ahora comprenda algo esencial. Es posible que la sensación de presencia que sentiste no haya sido un adiós. Pudo haber sido el momento exacto en el que su sistema intentó transformar el apego físico en conexión interno. Pero si interpretaste esto como culpa, como un cargo, como una tarea pendiente, el ciclo no cerrado. El amor se quedó estancado a la antigua usanza, y por eso duele. No porque haya regresado, sino porque todavía estás intentando mantenerlo a la antigua usanza. Hay una enorme diferencia entre el apego y el amor reorganizado. El archivo adjunto dice, no te vayas. El amor reorganizado dice, te llevo conmigo de otra manera. Cuando ocurre este cambio, surge algo sorprendente. El dolor pierde su urgencia. La culpa se disuelve. El silencio ya no es una amenaza. No sientes que estás haciendo trampa cuando vuelves a sonreír. No sientes que estás abandonando cuando sigues adelante. Porque entiendes que avanzar no borra, transformar. Ahora dime, honestamente, ¿tiene esto sentido para ti? Si lo hiciste, comenta aquí. Sí, porque reconocer esto es el primer paso para romper el ciclo del dolor repetitivo. Y hay un detalle aún más profundo. La reorganización del vínculo no ocurre sola con el tiempo. Exige conciencia. Y en el siguiente punto, entenderás por qué. Cuando entiendes que el vínculo no murió, simplemente cambió de forma, algo dentro empiezas a calmarte. Las luchas internas disminuyen. Dejas de intentar expulsar el dolor y empiezas a escucharlo, y en ese momento ocurre la verdadera transformación espiritual, porque el duelo deja de ser un agujero y se convierte en un portal que no te lleva atrás, te lleva adentro. Nuestra comunidad espiritual está experimentando exactamente este punto de inflexión. No se trata de negar pérdida, no se trata de romantizar la ausencia, se trata de madurar el amor. Hay una diferencia entre llevar a alguien como una carga y llevar a alguien como un legado. Cuando el vínculo se reorganiza, ya no sientes que una parte de ti está estancada ese día. Sientes que una parte de ti creció ese día y cambia por completo la forma en que te despiertas, cómo miras la casa, cómo te miras a ti mismo. Pero aquí hay algo muy importante. El tiempo no reorganiza el duelo. Simplemente lo silencia por fuera. En el interior sigue activo. Y hasta que este vínculo se reorganice conscientemente, el dolor se repite en ciclos. Fue precisamente porque noté esto en miles de historias que desarrollé un proceso estructurado, basado en la psicología del apego y la neurociencia del duelo, para ayudar personas para transformar esta pérdida sin borrar el amor. Porque no se trata de olvidar. Se trata de aprender a amar de otra manera. Mucha gente intenta hacer esto sola. Algunos lo logran parcialmente. Otros quedar atrapado en la culpa, en el sentimiento de una presencia mal interpretada, en la idea de que seguir adelante es una traición. Pero cuando hay método, claridad y estructura, el proceso deja de ser confuso. Y en el próximo momento, necesito hablar directamente contigo que te quedaste hasta aquí.
Porque esto no fue por casualidad. Hay algo que tu alma ya entiende y tal vez esté lista para dar el siguiente paso. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Pocas personas pueden superar toda esta conversación, porque mirar el dolor a la cara requiere valentía. Y si te quedaste, es porque hay algo dentro de ti que quiere dejar de repetir el dolor y comenzar a transformar el vínculo. Entonces, necesito decirte claramente, si sientes que has llegado hasta aquí por alguna razón, regístrate ahora y activa notificaciones. Este canal no se trata de perder, se trata de evolucionar a través de lo que se sintió como una pérdida. Y ahora quiero hablar directamente contigo. Si la culpa aún te despierta en mitad de la noche, si aún duele el silencio en la casa, si sientes que una parte de ti quedó estancada ese día, esto no es debilidad. Este es un vínculo que no se ha reorganizado. El tiempo no reorganiza el duelo. Simplemente lo silencia por fuera. En el interior sigue activo. Y hasta que este vínculo se reorganice, el dolor se repite. Por eso, desarrollé un proceso estructurado, basado en la psicología del apego y la neurociencia del duelo, para ayudarte a transformar esta pérdida sin borrar el amor. Este proceso se llama Método del Vínculo Eterno. Fue creado para disolver la culpa, reorganizar el vacío, comprender el sentimiento de presencia. Transforma el amor sin sentir traición. Si sientes que has sufrido demasiado, empiece ahora. El acceso está abajo y en este primer mes podrás utilizar el cupón. La ley no es para olvidarlo, es para transformar. Y antes de partir, escribe en los comentarios: mi alma ha despertado. Porque tal vez esa última presencia que sentiste no ha sido despedido. Quizás fue el comienzo de algo que todavía estás aprendiendo a comprender,